Muy buenas tardes, saludos Beres para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Hoy es miércoles 18 de enero del año 2022 y continuando con el vídeo anterior que se tituló Viva México, Vive México, vamos a ocuparnos de toda una serie de expresiones que nosotros entendemos que tienen su origen en esa expresión de Vive México, ¿de acuerdo? Vive México es lo que da pie a que siempre se tenga presente en todo momento y se tenga en cuestión y en consideración la llegada de Dios B y por supuesto todo lo que Él creó y en sus descendientes, pues el no olvidar jamás que Dios está conmigo, porque vengo con Él, vengo de Él. Si vengo de Él, Dios está conmigo, porque forma parte de mí. Esa es la magia de la conexión entre los Bere. Por lo tanto, hay multitud, vamos abriendo un poquito de camino en la investigación, hay multitud de expresiones que lamentablemente, como es natural, en el mundo actual están siendo denostadas, es decir, no prohibidas, pero denostadas, despreciadas, vilipendiadas, menospreciadas, es decir, casi pues te toman como alguien ridículo en el momento que utilizas la palabra Dios, con este bonismo barato repugnante de que todo el mundo es bueno y aquí da igual lo que hagamos mientras no esté Dios presente, claro, porque cuando les nombras a Dios, entonces la gente, aunque sea mínimamente, se pone en alerta. Entonces vamos a recuperar algunas de esas expresiones muy conocidas todavía, vuelvo a repetir, la generación hace 2 o 3 generaciones y lamentablemente bastante en desuso en el actual mundo, prácticamente en desuso total en el mundo que hoy podemos tener al abasto de los medios de comunicación, de los periódicos, de toda una serie de elementos donde antes, bueno, yo creo que por ejemplo en Estados Unidos se sigue jurando por Dios, o en la Biblia, si no recuerdo mal exactamente el juramento, ¿no? Antes siempre se juraba por Dios, porque es un conjuro por Dios, es un acuerdo absolutamente con Dios de ser portadores de su legado y transmisores de sus leyes, que es lo que humildemente, pues en mi caso, procuro hacer lo mejor que sé. O sea, todo eso que ha venido desde siglos, desde miles de años, desde hace 12.500 años, se ha expuesto, se ha transmitido de muchas formas y con muchas expresiones. Y hasta nuestros días pues ha llegado todavía, lógicamente, Dios lo quiera, por ejemplo, si Dios lo quiere, si Dios lo permite, mínimamente, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que la gente luego pues como que te mira raro hoy en día, ¿no? Como el ateísmo prácticamente es, más que el ateísmo, el paganismo, es el bonismo baratismo, el bono baratismo, ¿no? Es decir, esa es la religión actual, para mí, por llamarle de alguna manera, la moda actual, el movimiento genérico que mueve a las masas, la humanidad, por la cual se rige todo el mundo, que todo el mundo, el buenismo barato, ¿no? El buenismo barato elevado ya a la expresión máxima. Entonces, pues de la expresión que ya dijimos, vive Dios, que significa vive Dios, vive México, de ahí vendría Viva México, sería Vive México, de ahí vendría Vive Dios, porque Vive Dios es una expresión realmente muy cercana, incluso en la literatura, en la poesía castellana, pues expresa, vive Dios, que yo lo haré, es decir, por Dios que yo lo haré, esto no puede seguir así, vive Dios, que esto se tiene que arreglar, o sea, es una manera de expresar con contundencia algo que uno pues tiene el deseo de hacer, de obrar, de decir. O sea, eso es la expresión vive Dios, sabe Dios que esto es así, por Dios, es una expresión muy parecida. Y de aquí pues también, bueno, esto es lo que significa la expresión base de este vídeo, que es por Dios
que es así. Juramento de ira o enojo, conjuro con Dios, por Dios que esto es así. Que no digas barbaridades porque esto es así bajo las leyes de Dios y bajo los ojos de Dios. Y luego las expresiones que nosotros podemos recordar, que hay muchas seguramente, según en qué lugar nos encontremos, según las tradiciones de cada lugar, las costumbres, costumbres, pues sería Dios mío, ¿verdad? Dios mío, una exclamación. Sabe Dios, bien sabe Dios que esto es así. Si Dios quiere, por supuesto, mañana haré esto si Dios quiere. Si no quiere, porque tiene que ocurrir algo que me lo impida, pues será porque Dios no quiere, no porque yo no vaya a hacerlo. ¿De acuerdo? O sea, siempre dejando muy claro que nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad y con nuestros compromisos. Y si algo no lo podemos hacer es porque Dios, de alguna manera, pues ha decidido que no sea así. A la buena de Dios. ¿Cómo vas por la vida? Yo voy a la buena de Dios, no tengo que estar pensando mal de nadie y por decir algo, ¿no? Y bueno, y calculando todas las cosas. No, voy a la buena de Dios en el sentido de que me dejo guiar por Dios, por el buen camino de Dios. Anda con Dios, esto es una despedida, ¿no? Anda con Dios. Cuando uno se despedía, antes decía, anda con Dios, ve con Dios, ve con Dios. ¿Correcto? Dios me libre. Uy, viene pues un mal tiempo, en fin, una posibilidad que diga, uy, pues a lo mejor vas a tener que mentir en un juicio, por decir algo, ¿no? Muy cotidiano, lamentablemente. Y ese ser que está regido por Dios dice, Dios me libre de decir yo una mentira. O sea, esas son expresiones absolutamente en origen vere, que luego se han ido posiblemente mal utilizando en muchos casos o deteriorando, pero el origen todas son absolutamente veres. Dios mediante, es otra forma de decir si Dios lo quiere, si Dios lo quiere, es lo mismo. Dios te oiga, por supuesto, ojalá eso se cumpla porque es un beneficio para alguien o para todos. Entonces, por lo tanto, Dios te oiga. Dios te lo pague, algo pues que tú pides un favor, alguien te ayuda en un momento dado y tú dices, como no voy a estar absolutamente certero de que se lo voy a devolver, pues tú apelas a Dios, ¿no? Y dices, Dios, alegas a Dios y dices, Dios te lo pague, que por lo menos Él te beneficiará en justicia por lo que tú has hecho por mí. Es muy bonito todo este lenguaje, ¿verdad? Como Dios manda. ¿Cómo hace las cosas? Como Dios manda. Yo tengo que hacer las cosas como Dios manda y cada uno de ustedes tiene que hacer las cosas como Dios manda. No como me interesa, como me gusta, como me place, como se me antoja, como me da la gana, como me lo dice el jefe, como me lo dice el presidente del gobierno, como me lo dice una ley absolutamente abominable. Eso no es como Dios manda. ¿Está claro? Así que si no es como Dios manda, no lo hago. Así de claro y de castellano. Ese es el camino que nosotros debemos observar. Dios te lo pague, Dios te lo pague. No, ya lo hemos dicho, como Dios manda. Luego, gracias a Dios, por supuesto, gracias a Dios, siempre tiene que estar en nuestra boca. Cada día de la vida, al levantarnos, lo primero que tenemos que decir es, gracias Dios mío, por un nuevo día de vida. O sea, gracias a Dios. Y luego tenemos algunas palabras que hemos encontrado investigando, por ejemplo, una palabra del Islam o maometana que dice Abdal, que significa el que se supone inspirado por Dios, el que significa inspirado por Dios. Fíjense que de esta palabra Abdal posiblemente puede devenir la palabra abducido, que esa expresión que se dice a aquellos que ha venido un ovni y se lo ha llevado y luego baja y ya habla de otra manera. Bueno, pues no es que sea abducido, sino que, como dice aquí, el que se supone inspirado por Dios. Es el que está hablando en su boca por Dios directamente. Bueno, otra despedida muy bonita, vaya usted con Dios. Siempre vaya usted acompañado de Dios, en el camino de Dios o guiado por Dios. Y, por supuesto, bueno, es lo mismo, siga su camino con Dios. O sea, todo este lenguaje maravilloso, el lenguaje de los hombres auténticos, de los hombres libres, de los hombres que siguen las leyes de Dios, pues nosotros, de la medida que podamos, tenemos que ir recuperándolo. Si no queremos a lo mejor decirlo a los demás, porque, bueno, queremos evitar ese momento de que la gente a lo mejor te pregunte,
¿Por qué hablas tanto de Dios? Que no hay por qué, no hay que temer nada, sino sencillamente estar dispuestos a expresar y a transmitir la verdad. Pero sí para nosotros mismos cada día de la vida, pues dar gracias a Dios, dar gracias por un nuevo día, por tener salud, por seguir con la conciencia, con la voluntad, con el deseo, con la inteligencia, con el amor de seguir en este camino, de transmitirlo a los demás y realmente pues de colaborar, de colaborar, nunca mejor dicho, en nuestra labor entre todos de difundir la verdad, porque al final, como dice la famosa frase, lo único que os hará libres es la verdad. Así que empecemos por nosotros mismos, siempre de dentro hacia afuera. La vida y el amor y la felicidad siempre es de dentro hacia afuera. Y luego, lo que nos regalen de fuera hacia adentro, maravilloso, bienvenido sea. Sin embargo, lo primero, nuestro deber es transmitir a los demás felicidad, alegría, amor, verdad, respeto, consideración, felicidad y todos los elementos maravillosos y virtudes del alma que son los que nos ayudan a seguir el camino como Dios manda. Muchas gracias, eskerrik asko, agur. Vayan todos y cada uno de ustedes con Dios. Que Dios les acompañe siempre en su camino. Agur, sorionak.